television is more popular than Jesus, I might have got away with it. Oscar Wilde, Luis Buñuel, Mozart, Federico García Lorca, Marx, Pedro Infante, Tarantino, Alejandro Jodorowsky, Jimi Hendrix, Hugo Argüelles, John Lennon, María Félix, Stanley Kubrick, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Agustín Lara, Beethoven, Eduardo Galeano, Jim Morrison, Maradona, Gabriel Figueroa, José Revueltas, el tío Shoppy, Charlie Chaplin, Juan Rulfo, Bob Dylan, Tintán. Todos ellos fueron bigger than Jesus. O más grandes que Jesús por aquello del desdoble lingüístico. Y estamos aquí para rendirles el merecido tributo a sus obras, esas que dejaron huella en la cultura y no encontrarás en las librerías del Sanborns o en los programas de Toño Esquinca. Esto es Bigger Than Jesus, una propuesta de análisis de las obras literarias, cinematográficas, musicales y de todo tipo que solo pudieron haber sido creadas por personas más grandes que Jesús. Everybody go chameleon. Everybody show chameleon. Take it fast or slow, chameleon, chameleon, chameleon days. Everybody think chameleon. Every time you blink, chameleon. In your kitchen sink, chameleon, chameleon, chameleon days. They're all around us when we wake up every day. Ooh, I'm glad they found us, 'cause they take the blues away. Hey, hey, everywhere you go, chameleon. Everything is so chameleon. Top of your head to your toe, chameleon, chameleon, chameleon days. There's so much fun, they'll even jump right through a hoop. Oh, and they change color when they're swimming in your soup. Boop, boopy-doop. Flying in the air, chameleon. Crawling in your hair, chameleon. Take away all your care, chameleon, chameleon, chameleon days. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bigger Than Jesus. Y el día de hoy pues estamos muy contentos porque, ¿qué crees, mi querido Dani? ¿Qué pasó, querido Estamos Oscar? solitos tú y yo. Ni modo, nos tocó. Sí, son en este momento las 3 de la mañana Sí. y solamente estamos tú y yo y espero que la gente no piense mal de nosotros. No, bueno, pero es Josué que- está tirado en una esquina, Ajá. ebrio. Javier se fue con 2 mujeres. Sí, quién sí, sabe sí. su paradero, se desconoce totalmente. Oye, ¿y Abidán qué es de él? Y Abidán, no, pues Ya no es- quiere juntarse con nosotros. No, Abidán, no, lo que ¿verdad? pasa es que, bueno, ustedes saben que Abidán es Cristo, ¿no? Ajá. Y entonces, pues se cortó el cabello, se rasuró y ahora es el Che Guevara, El ¿no? Che Guevara. Y está preparando una revolución. Ajá. Una revolución, no sé si en Cuba. O está haciendo su viaje en motocicleta. Ah, también puede ser, ¿no? Y pues ya no ha Sí, querido sí, venir. sí. Oye, pues estamos nada más tú y yo, mi querido Daniel Arellano. Pues a ver ¿Cómo qué estás? sale. ¿Cómo muy estás? bien, muy bien. Oye, yo te propongo algo. Te propongo que vamos a hablar el día de hoy de una película que estoy seguro que mucha gente no ha visto y vamos a convencerlos de que la vean. Por favor, Porque por favor. es un peliculón, No, estarás es de una, acuerdo. es una joya, Sí. es una joya. Ni en Bigger Than Jesus, ni en Helter Skelter hemos hablado de Woody Allen. Woody Allen. Lo hemos mencionado alguna vez, Sí. pero es un momento para ponernos a hablar de Woody Allen, ¿no? A ver, muy rápido, para que la gente se quede. Porque seguramente van a ver el promo y van a decir, ay, ¿quién sabe de qué van a hablar estos güeyes? ¿Qué les dices de Woody Allen? Así muy rápido. Híjole, Woody Allen es considerado el último director clásico del cine hollywoodense, ¿no? De acuerdo. Hay grandes directores, Martin Scorsese, Roman Polanski, y bueno, Woody Allen es uno de ellos, que
tienen su base en Nueva York y a partir de ahí pues construyen sus historias, ¿no? Woody Allen empezó como un comediante, escribía en los periódicos, después se hizo stand-up, pero Woody Allen es uno de los abuelitos del stand-up, ¿no? A los que les gusta el stand-up mexicano chafa, hay que decirlo, pues Woody Allen tenía sus rutinas y la verdad es que son muy, muy, muy ingeniosas, ¿no? Se va a criar en el Bronx de Nueva York, en los barrios más bajos de Estados Unidos, sobre todo en Manhattan, ¿no? O sea, su sede es en Manhattan. Y además teniendo su etiqueta de judío. De judío, ¿no? Woody Allen es, pues, de familia judía. Él no está como que muy de acuerdo en la religión. Que por cierto, perdón Dani que te interrumpa, su nombre no es Woody Allen, ese es su apodo. Ese es su apodo. Él se llama Allen Ginsberg Killingsworth. Exactamente. ¿No? Nombre de judío. Su nombre de judío. Nombre de judío, ¿no? Ajá. Y pues resulta que en algún momento se puso a escribir guiones, ¿no? Y sus guiones eran muy cómicos. Y entonces en algún momento lo invitaron a hacer películas y empezaron unos resultados maravillosos. La historia del cine cambió totalmente con la llegada de Woody Allen. Sus primeras películas yo las recomiendo mucho. Huyó, robó y lo pescaron. Robó y lo pescaron. O Toma el dinero y corre. Toma es otra, ¿no? Take the money and run en inglés, ¿no? Bananas. Que por cierto en español le pusieron ¿cómo? La locura está de moda. La moda. locura está de moda, ¿no? Sí. Y aparte de todo, si la quieren ver esa película, ahí van a ver a un jovencísimo Sylvester Stallone. Sí, en un papel secundario ahí, sí, ahí trucho. Como asaltante en Sí, el metro, exacto. ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama esta de la muerte? Amor y muerte, Amor y ¿no? Muerte, Sus o primeras comedias, ¿no? La última noche de Boris Krushenko. Y bueno, Woody Allen es el padrino de un montón de actores de cine, ¿no? O sea, no es exageración decir que Scarlett Johansson no sería quien es sin el empujoncito que le da Woody Allen con 2 películas. Yo sí le hubiera dado un empujoncito. No, pues, cuántos miles, ¿no? Match Point. Y la de a ver, ¿dices con Scarlett? Con Scarlett Johansson. Sí, está Match Point, está Vicky Cristina Barcelona. Y nos falta una, la que... ¡Ay, se me olvidó ahorita me acuerdo. Bueno, ahorita, pero son 3 películas con Scarlett Johansson. Ajá. Que, o sea, y no es la única. Mia Farrow, Diane Keaton, o sea, grandes actrices, grandes actores tuvieron ese empujón con Woody Allen. Y aquí el caso es que en el caso de Mia Farrow fue pareja de Woody Sí. Allen, Diane Keaton fue pareja de Woody Allen. Y bueno, pues la verdad es que ha tenido unas musas. Sí, no, y o sea, todos los grandes artistas de Hollywood han trabajado con él, o sea, desde pensar Al Pacino, Joe Pesci, o sea, todos los actores, o sea, me viene a la mente también, pues qué sé yo, Leonardo DiCaprio, ¿no? Por poner un ejemplo, Tobey Maguire, todos ellos han trabajado en algún momento con Woody Allen. Oye, Madonna estuvo con él, ¿no? Estuvo en la película esta de Sombras y Nieblas. Shadows and Fox. Sí, y bueno, ese es Woody Allen. Ese es Woody Allen, ¿no? Ya Daniel acaba de hacer un breve Sí quisiera, ya para acabar con esta pequeña, digamos, mini biografía de Woody Allen, decir que su cine tiene ciertas características. Primero y más importante, el jazz, ¿no? Creo que ese es uno de los elementos que se repite. No he visto una película o no me viene a la cabeza una película que no tenga el jazz de fondo. Woody Allen es músico. Claro. Además, todos los lunes toca en un bar con su banda de jazz y él toca el clarinete. Recuerdo que cuando le iban a dar el Oscar por Annie Hall, resulta que en ese tiempo la entrega de los Oscars era en los lunes y esa noche él no se presenta a la entrega del Oscar por Annie Hall, que es una gran película por cierto, y cuando le preguntan por qué no fue, pues porque yo iba a tocar jazz y todos los lunes tocó el jazz, ¿no? Exactamente. Pues, exactamente. Y otra característica que tiene su cine es la comedia, pero es una comedia, no me gustaría llamarla intelectual, porque sería como un repelente para que lo escuchen, para que lo vean, ¿no? Pero es una comedia que sí es muy bien pensada y sobre todo muy bien escrita. Porque ¿no? Woody Allen ha leído un chingo. Sí, no, o sea, además es un fan de Freud. Es un fan de Freud. De Lacan. Exacto. O sea, es un cuate que ha leído un chingo de cosas. Es fan de toda la filosofía, yo creo,
Nietzsche lo cita mucho, a Schopenhauer lo cita mucho, Tchaikovsky. a Tchaikovsky, porque también es gran fan de la música, ¿no? Ajá. Del psicoanálisis, pero critica el psicoanálisis, se Ajá. burla del psicoanálisis y también lo aplica. Y se ¿no? burla de sí mismo por ser judío. Por ser O judío, sea, en sus ¿no? películas siempre va a haber Sí. un chiste que tenga que ver con los judíos. Exactamente. Bueno, Y bueno, ese es el cine de Woody Allen. En los años 80, 90, había una frase que decía que si ibas al cine y veías que en la cartelera estaba una película de Woody Allen, esa era la mejor Sí, de de toda la acuerdo. cartelera, ¿no? cuando se hacía aquí en México, bueno, que se sigue haciendo esta muestra de cine internacional de cine, muchos años venían las películas de Woody Allen, ¿no? Era Sí. con la que se abría la muestra o con la que se cerraba la muestra. Yo ahí vi muchas películas de Woody Allen y es característico que era, para los que somos seguidores de este sujeto, esperaba siempre con interés la nueva película de Woody Allen, Sí. ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a hablar el día de hoy de una película de Woody Allen y pues yo seleccioné Selig, Selig. que seguramente ustedes van a decir, bueno, ¿qué onda con esta película? ¿O por qué es más grande que Jesús esta película? Pues sí, porque está muy chingona la película. O Sí, sea, claro. no se vayan, de veras, no te vayas, no le apagues, no te vayas a otra cosa. Sigue escuchando y vas a ver por qué esta película es una maravilla. Se llama Selig, es una película que se escribe, es un nombre que escribe con Z, Selig, y está hablando de un tipo que se llama Leonard Selig. Leonard Selig. ¿Qué onda con Selig, Daniel? Bueno, híjole, película de 1982. Ajá. Es un falso documental cuando todavía no existían los falsos documentales. O sea, Woody Allen es el padrino, el abuelito de un montón de movimientos y corrientes del cine. Una de ellas es el falso documental. Aunque de cierta manera lo había hecho en Rubollo y López Ya Caro. también lo había Ya intentado, daba ¿no? Pero muestras, ese como que sí te daba a entender que era un falso documental, pero al mismo tiempo una farsa, ¿no? Total. Sí, Y aquí no lo hace con la completa intención de que parezca realmente un documental, exacto. ¿no? Y la verdad, o sea, yo he de decirlo, yo la vi esta película empezada alguna vez en la televisión cuando yo tenía como 14, 15 años. O sea, y yo me quedé así o sea, ¿este sujeto realmente existe? Ujú. ¿Por qué? Porque habla de una persona, Leonard Selig, y toda la película narra de manera documental una persona que es camaleónica, ¿no? Cuando se integra a un determinado grupo de personas dentro de una habitación, dentro de un pequeño sector social, se convierte en ellas, ¿no? O sea, por poner ejemplos, llega con los negros y la piel se le empieza a poner oscura Ajá. y sabe tocar jazz de una forma magistral, ¿no? Llega con los judíos y le salen las patillas, de repente le sale la barba y se convierte en un rabino, ¿no? Llega con mexicanos y se vuelve mariachi, ¿no? Ujú. O sea, y entonces a Selig le apodan el hombre camaleón, Ujú. ¿no? Entonces, al ver esta película, yo la empecé a ver empezada, perdón la redundancia horrible, yo me preguntaba, o sea, ¿realmente existió este güey así? Porque la película es muy convincente en presentarte los hechos Ujú. de tal forma en la que tú te la terminas creyendo totalmente, acuerdo. ¿no? ¿Por qué? Porque la música, las escenas incluso hasta los testimonios están falsificados de tal forma en que parecen verdaderos. Es una película ubicada a finales de los años 20, retoma los 30 e incluso llega hasta los años 40, ¿no? Es una película en blanco y negro y, como bien dices tú, está planteada como un reportaje, es decir, sobre la vida de Leonard Selig. Me gusta mucho porque incluso aparecen personajes reales. Sí, claro. Hablando de Selig, ¿no? Ujú. Aparece, la primera escena es apareciendo Susan Sontag. Susan Sontag, sí. Sontag hablando sobre este personaje. Aparece Bruno Bettelheim, Sí. o sea, el gran psicoanalista, y se la ponen en serio, o sea, se ponen a hablar de Leonard Selig, ¿no? Diciendo que lo han conocido, y aparecen incluso la idea de cómo era el béisbol en aquella época. Aparece Baby Ruth. Baby Ruth. Aparece una de las escenas más chingonas, Daniel, es cuando están los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial
y en el círculo de bateo aparece Leonard Selig, ¿no? Y la gente se pregunta, ¿y este quién es? Y entonces, como la gente se pregunta, los periodistas comienzan a investigar y comienzan a llevar la nota de prensa de que hay un sujeto que se aparece en algunos lugares y que se transfigura, ¿no? Y se transforma en la idea de lo que es el grupo social. Incluso hay un como testimonio de una persona que está platicando con un grupo de gángsters y de repente llega Selig y como que de reojo lo ve y dice, es que este sujeto empezó a engordar, se le empezó a hacer ancha la quijada y hablaba con todo el acento de los gángsters, ¿no? Luego le perdí la vista y en esa misma fiesta me lo encontré en otro lado, pero ya estaba tocando junto con los negros la banda de jazz, ¿no? De acuerdo. Entonces, esa es la idea de Selig. Sí, y luego aparece la doctora Eudora Fletcher. Sí. Eudora Fletcher, que es una doctora que está haciendo experimentos y que le seduce mucho lo que está pasando con Selig en la idea de que, pues, ¿cómo le hace para transfigurarse? Si uno le hace un poco más de análisis a la película, pues está retomando muchos elementos psicoanalíticos, claro, ¿no? Y aparece la doctora Eudora Fletcher como una hipnotista, o sea, recurre al hipnotismo para tratar de curar porque se piensa que es una enfermedad la que tiene Leonard Selig. Oye, en esas escenas cuando aparecen los médicos y se preguntan, ¿por qué está enfermo este sujeto, no? Y aparece un médico que dice, es que este sujeto está enfermo porque seguramente tiene un tumor cerebral y no dudo que en algún momento, en unos días se vaya a morir. Y en la siguiente escena aparece una escena donde el narrador dice, irónicamente el doctor se murió una semana después, ¿no? Una semana después. Es que este es Woody Allen, Woody Allen lleno de sketches y cómo retoma esta idea de burlarse haciendo unos chistes extraordinarios. Sí, claro, ¿no? O sea, para muchos los chistes podrían ser simplones, pero como lo dije al principio, son muy bien pensados, o sea, es un humor, lamento tener que usar esta palabra, pero a falta de otra, muy intelectual, ¿no? Es un humor muy intelectual porque, por ejemplo, dicen, cuando a Leonard Selig sus papás lo maltrataban mucho, ¿no? Lo castigaban y lo encerraban en el closet cuando estaban enojados. Y cuando estaban muy enojados, se encerraban con él, ¿no? Encerraban con él. Me recuerda mucho ese chiste que dice él mismo en Robó yo y lo pescaron, ¿no? Cuando lo entrevistan, dice, sí, mis padres me pegaron una sola vez en la vida. Comenzaron el 12 de mayo de 1934 y terminaron el 25 de diciembre de 1966. Sí, exactamente. ¿No? O sea, esos chistes ingeniosos, maravillosos, ¿no? Sí. de el Woody Allen. Y bueno, aparece la doctora Eudora Fletcher tratando de curar a Selig, ¿no? Y entonces comienza a llevarlo a la hipnosis y él ahí va diciendo por qué lo está haciendo, ¿no? Sí, di algo, sí, dilo. Pues es porque ahí yo empezaría a hacer la lectura de que definitivamente, ¿no? En algún momento, si ustedes ven la película de Selig, nos podemos llegar a sentir identificados con Selig, ¿no? Totalmente. Esta idea de que entramos en algún grupo social y como que no nos sentimos parte y entonces quieres ser aceptado, ¿no? Entonces empiezas a mentir. Exactamente. Yo recuerdo, o sea, totalmente en la secundaria, yo tenía un grupo de amigos que eran muy fanáticos de los videojuegos, pero a mí no me permitían mis papás porque decían que me iba a quemar el cerebro y no sé qué. Y entonces llegaban y decían, no, ¿ya has jugado Donkey Kong? Y yo no tenía idea de lo que hablaban, pero igual que Selig, ¿no? Sí, claro, me encanta, ¿no? Y entonces a Selig le dice que su problema empieza con Moby Dick, ¿no? Cuando le preguntaron si había leído Moby Dick. Y entonces él, por no sentir ese rechazo, dice que sí. Que sí. ¿no? Y es como termina la película. Que ya no decimos. Otra vez, el humor de Woody Allen. Sí, ¿no? sí, totalmente. Oye, y la manera en cómo la doctora Eudora Fletcher intenta curar hasta que descubre que lo tiene que hacer caer en la mentira. Sí, claro. Y es la manera en que intenta curarlo, ¿no? Porque Selig comienza a mezclarse con los psicoanalistas. Doctor, ¿me puede decir? Sí, claro, cuando Freud y yo descubrimos la importancia que tenía la envidia del pene, pues yo también escribí un libro que también les quiero comentar, ¿no? Es esto que tú dices, sí. Daniel, es esto que tú dices, es decir, para no ser rechazado, o más bien para ser aceptado, que no es lo mismo, tienes que mentir.
y de pronto la doctora Eudora Fletcher le dice, doctor, yo tengo este problema, ¿qué me recomienda? Y ahí es donde empieza a darse cuenta que está mintiendo. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, el asunto se complica cuando la hermana de Selig y el cuñado lo sacan de esta terapia y se lo llevan para convertirlo En un espectáculo. ¿no? Sí. Me recordó al hombre elefante. Claro, ¿no? sí. Esa- Lo ponían con hombres con barba o con gordos. Ajá. Y de repente la gente pues veía cómo se hinchaba, ¿no? Oye, el doctor que dice que está enfermo porque comió Comida mexicana, ¿no? Sí, Sí, exactamente. sí. Ajá. Y pues aquí yo quiero entrar en algunos grandes aciertos y una gran admiración que me da esta película, porque cuida absolutamente todos los detalles. Sí. O sea, en cuanto a la imagen, Woody Allen nunca se ha metido así a ser perfeccionista en grandes ambientaciones y fotografía bonita. O sea, él es muy áspero en ese sentido, ¿no? Pero en cuanto a la ambientación y la fotografía, Woody Allen hace que esto parezca una película verdaderamente vieja. Sí, Las grabaciones de audio se escuchan feísimas, sí, o sea, como desgastadas. si tuvieran 100 años, Sí, ¿no? sí, sí. Las imágenes, o sea, hasta nos metemos en las anécdotas de que cuando hicieron la película pisaron los ¿cómo se les llaman? Los fotogramas. Ujú. Para que se este riel desgastaran. para que se desgastaran, y a la hora de que lo proyectaran pues salieran estas manchas clásicas, ¿no? Oye, y luego el metacine, es decir, Claro. esa idea de que Selig dentro de la película inspira, ¿no? aparece la inspiración en otra película, ¿no? Sí, y sí. que alguien representa a Leonard Selig. Sí, no, o sea, esos detalles son maravillosos. O sea, es que tienes razón, Daniel. Aquella persona que no conozca se la traga completita. Sí, no, yo completa, ¿no? Y aparte, o sea, otro detalle que esta última vez que la vi no me había fijado, porque seguramente en los años en los que la vi todavía no sabía inglés, pero hasta las canciones hablan de Selig, ¿no? Sí. Y las canciones realmente hasta te imaginas que la está cantando Betty Boop, ¿no? Ajá. Y entonces todos esos detalles pues a mí se me hacen maravillosos, ¿no? En cuanto a lo técnico, ¿no? Y lo que más me impresiona de esta película es que dura 1 hora, ¿no? Dura 1 hora 10 minutos y te lleva y cuando te das cuenta ya se terminó. Oye, la magia del maquillaje, ¿no? Claro, Porque, también. Woody Allen, o más bien Selig, mejor dicho, se transforma como camaleón con los sujetos en los que está. Y entonces aparece como mariachi, Sí. aparece como un indio cherokee, aparece como psicoanalista. Cuando dice que está con los obesos, que Ajá. todo lo que tú decías se convierte en gordo, o cuando está con los rabinos, Sí, ¿no? claro. Y entonces, o cuando aparece con los irlandeses, que incluso le crece las patillas, Sí. ¿no? O sea, la verdad es que es un trabajo muy, pero muy puntual de Woody Y regresamos al humor, ¿no? En esta parte donde le están haciendo las pruebas, que dice que lo fueron a ver unos pues terapeutas, ¿no? Porque decían que su problema estaba en la columna, ¿no? Y se ve cómo claro. lo empiezan a dar masajes, ¿no? Masajes. Y de repente aparece una imagen muy breve donde tiene los pies al revés, ¿no? O cuando va caminando sobre la pared. Sobre la pared, ¿no? No. Ese es un humor muy a la Chaplin, Sí, ¿no? sí, totalmente. Porque, o sea, Woody Allen era gran admirador de Chaplin. O cuando se pone a boxear con Hampton, ¿no? Que Ajá. es en esa escena de que... Con John Dempsey. Con John John Dempsey, Dempsey. perdón, con John Ajá. Dempsey, que se pone a hacer esta idea de que está boxeando e incluso se transfigura en eso. Pero el asunto es cuando la doctora Fletcher acaba enamorándose Sí, de Leonard Selig, exacto. ¿no? O sea, otra vez el humor de Woody Allen. Ella está a punto de casarse, está muy enamorada y resulta que se enamora de su paciente, de su paciente, ¿no? en esta idea muy freudiana. Sí, claro. O sea, de que el paciente, aquí es al revés, en donde generalmente en el psicoanálisis el paciente se enamora de su su terapeuta. ¿no? Pero aquí es la terapeuta se enamora de su paciente, ¿no? Ujú. ¿Qué más, Daniel? Pues ya como digamos que el clímax de la película a mí me gusta mucho, porque sí es algo que no te esperas, ¿no? O sea, de repente empiezan a narrar la vida de Selig y llegas al punto en donde lo curan, ¿no? Ajá.
y de repente empiezan a salir todas sus esposas que tuvo. Sí, cuando era camaleónico, ¿no? Sí, y, sí, y sí. y entonces empiezan a decir, y eso me llama mucho la atención porque me recuerda a Chaplin, o sea, pero a una semana de casarse. a una semana de ya casarse, se va a casar ¿no? con la doctora Fletcher y resulta que aparecen las esposas y entonces le entra la inseguridad. Sí, otra exacto, vez, porque ¿no? no sabe si realmente se casó, ¿no? O no, Exacto. porque no se acordaba de cuando tenía estas múltiples personalidades, ¿no? Y eso me recuerda a los escándalos de los años 20, 30, ¿no? O sea, Chaplin, de Orson Welles, ¿no? Todas estas... no sé si sería como una especie de homenaje, o más bien parodia, ¿no? Una parodia de todos estos personajes, ¿no? Y bueno, Selig desaparece, ¿no? Exacto. Ya no puede lidiar con esto, desaparece. Y va a dar en la Alemania nazi. En la Alemania En la nazi. Alemania nazi. Oye, antes de que sigas y lleguemos a esta parte, a mí me recuerda mucho también esa idea de los heterónimos que tenía Fernando Pessoa, Sí. ¿no? Es decir, aparte de ser Fernando Pessoa, era Ricardo Reis y otras personalidades. Y entonces, de acuerdo a su contexto, es como se transfiguran. O me recuerda al mismo Antonio Machado, ¿no? Que van buscando esa manera de ser personalidades diferentes. Esto es lo que sucede con Selig. Pero quien lo cura es la misma doctora Fletcher. Sí. Es quien lo cura con el hipnotismo. Cuando lo está hipnotizando y le dice, ¿qué es lo que quieres? Dice, quiero acostarme contigo, Sí, ¿no? claro. O sea, en esa manera de ya develar todo Sí. el deseo que tiene, ¿no? Y sí, llega a la Alemania nazi. Y bueno, pues platícale a la gente que se quede picada, ¿qué va a pasar? Si ustedes han visto, por ejemplo, la película de Forrest Gump, ahí esa película que fue, bueno, es de ese tipo de películas que son hechas específicamente para ganar premios. Selig no es una de ellas, ¿no? Y Forrest Gump fue muy aclamada por la crítica porque utilizaba escenas, metrajes reales existentes, donde salía Kennedy, donde salía Gerald Ford, bueno, varios presidentes por ahí, incluso John Lennon sale en Forrest Gump, y lo que hacían era una técnica de borrar a uno de los personajes que había ahí de fondo y meter a Tom Hanks, ¿no? Bueno, Selig lo hizo primero, ¿no? Porque aparece con un montón de celebridades, o sea, ya dijimos que aparece con John Dempsey, con los jazzistas, ¿no? En algunos clubes nocturnos, incluso este personaje que inspiró a Orson Welles, ¿cómo se llama? ¿Recuerdas? El que tenía su castillo, sí, el ciudadano el Kane, empresario, de Xanadu. se llama William Randolph Hearst, ¿no? También sale ahí. Y entonces, bueno, ya para que no contemos el final, o sea, Selig va a aparecer en la Alemania nazi, atrás de un discurso de Hitler, ¿no? En pleno discurso. Y además Hitler se encabrona porque le Porque interrumpen lo ve el discurso, ahí, ¿no? sí. Y además la doctora Fletcher lo va a ir a buscar a la Alemania Sí, nazi exacto. porque lo ve en el cine. Lo ve en el cine, Lo ve en ¿no? el cine y cómo aparece allí y lo va a ir a buscar. Pero además la doctora Fletcher es piloto. Ah, No, claro. es piloto. Y resulta que Selig, a la hora de salir de Alemania, él se convierte en piloto. Ella se desmaya. Ella se desmaya y él conduce Ajá. el avión y rompe un récord Sí. de cruzar el Atlántico De cabeza. en un avión de cabeza, cabeza. ¿no? Genial, Sí. genial. Sí, La sí, verdad sí. es que no solamente es divertida, sino te permite el análisis bien Claro, chingón. sí, totalmente. Es un análisis muy chingón. Woody ¿no? Allen tiene un montón de traumas, llamémoslos así. Uno de ellos es el sexo, o sea, un elemento presente Sí, en todas sus películas. sí. Uno de ellos es el psicoanálisis también, un trauma que tiene, el trauma sobre los judíos, Su pasión por Nueva York. su pasión por Nueva York, exactamente. Y luego una crítica que se le hace al cine de Woody Allen es que es como muy reiterativo, ¿no? Pero pues también hay que decir que él es muy prolífero, o sea, antes del infame movimiento, y lo digo no con desdén de criticar a las víctimas, antes del infame movimiento de Me Too, Woody Allen sin falta sacaba una película al año, ¿no? Y esto lo había hecho desde los años 70, ¿no? Pero bueno, o sea, ya no sé si sería momento de hablar de la controversia de Woody Allen, sobre todo porque en estos últimos meses, no sé cuándo va a salir este programa, pero se habla mucho del documental de Michael Jackson, el Living Neverland, y a partir de ahí, pues bueno, ya Michael Jackson lo están quitando de muchos programas de radio, incluido Los Simpson, ¿no? incluido en Los Simpson, que ya Quitaron de Los retiraron Simpson. un capítulo. Ajá.
Y ahí yo no estoy tan de acuerdo, fíjate, porque Claro. a mí se me hace como que están, pues, le está cayendo todo el peso del personaje a sus obras, Sí, ¿no? lo están contaminando. Lo estoy de están acuerdo contaminando. que- Y a digo, Woody Allen le pasa algo similar, ¿no? porque lo acusan de que violó a su hijastra, A ¿no? su hijastra. Porque hay que recordar cuando fue pareja de Mia Farrow, adoptaron a un montón de chamaquillos y lo acusan de que violó a una de sus hijastras, ¿no? Que curiosamente es su esposa Y actualmente. que curiosamente es su esposa. Y entonces Mia Farrow, en esta idea de, pues yo creo que es una sed de venganza que tiene contra Woody Allen, pues empezó una serie de movimientos, demandas, para que Woody Allen pues fuera a la cárcel, ¿no? Y entonces en la idea de el Me Too, el movimiento Me Too, en el que los artistas que algún día fueron víctimas de abuso sexual o de cualquier tipo, están saliendo sus declaraciones, Mia Farrow agarró y dijo, a ver, de aquí voy a hacer otra vez este escándalo, ¿no? Oye, lo que no hemos dicho es que Mia Farrow es la doctora Fletcher. La doctora Fletcher. En la película por cierto, de Selig, por cierto. ¿no? Sí. Y bueno, a mí no me gustaría decir o juzgar a una persona porque como Woody Allen, porque está llena de matices, ¿no? Y luego ocurre esta idea de irse a los extremos que sucede mucho en los personajes de la historia, ¿no? O es bueno, o es muy muy bueno, Sí, claro. o es muy muy malo, El ¿no? maniqueísmo. El maniqueísmo total. Y lamentablemente su última película está encapsulada, ¿no? Está enlatada y a pesar de que ya está terminada, pues no va a salir a la luz, ¿no? Precisamente porque, pues, es ahorita en estos momentos es objeto del foco de los periodistas, ¿no? O sea, están viendo qué hace para criticarlo, ¿no? Ujú. Y nos olvidamos que sí, Woody Allen es la mente detrás de muchas cosas, pero no es el único que participa, ¿no? Sería muy interesante con lo que estás diciendo de pronto hacer la película de la vida de Woody Allen. Claro. ¿no? O sea, imagínate que se hiciera Sí, esta sí, película sí. como él construyó Selig. ¿no? Sí, como un Sería documental, como ¿no? un documental. O porque- un falso documental, Un falso quién sabe, ¿no? documental, porque en realidad, o no sé qué tan falso, ¿no? Porque, bueno, sí, todo documental tiene su Sí, ¿no? falsedad, ¿no? Pero esta idea de retomar la vida de él, a ver, seguramente ustedes, si no se han ido, nos han de decir, a ver, pero ¿por qué es más grande que Jesús esta Sí. película? Porque es totalmente innovadora. No, no es algo que van a ver jamás, ¿no? Exacto, Y- exacto. Y así como tenemos que Ciudadano Kane es la mejor película de la historia del cine, Ujú. Selig es una obra que no van a encontrar y en casi ningún lado, ¿no? O sea, no van a encontrar en ningún lado. Y lo han intentado hacer, ¿no? Como por ejemplo La Bruja de Blair, que también es un falso documental. Ahora les llaman mockumental, ¿no? En la idea de que son falsos. No sé, me vienen a la mente algunos otros, pero Woody Allen hizo tendencia, ¿no? Sí, definitivamente creo que es una gran película. Yo solamente quiero decir que yo esta película la he de haber visto allá como por 1985, que fue que la vi. Y como tú, yo también me la creí la primera ¿Sí? vez. La primera vez yo me la creí, ya después la volví a ver cuando me convertí en fan de Woody Allen y no me perdía las películas que salían cada año de él. Y entonces fui siguiendo y de pronto volví a ver Selig y dije, no, o sea, ya le fui encontrando otras Sí, claro. cosas y la verdad es que me parece que es una película con un guión impecable. Impecable, de principio a fin, Sí. totalmente. Yo estoy seguro, Daniel, que Cuarón tuvo que haber visto Selig. Sí, definitivamente. O sea, Definitivamente. es en esa idea de cuidar muy bien la fotografía, Ujú. cuidar cada escena. O sea, es que, insisto, hasta la música. la música. Porque las canciones te la crees que sean Sí, de los sí, años claro, 20, ¿no? Y claro. no pueden ser de los años 20 porque Ya. hablan de Selig. Sí, es lo que te iba a decir, porque es la canción de Del Camaleón. Del Camaleón. Sí. Y hasta el baile del Camaleón. Del camaleón, ¿no? Oye, que me recordó mucho esta de Los Simpson de El niño yo no fui, ¿no? Ah, claro. Sí, o Sí, sea, que de porque pronto- se vuelve una muy Merca- popular, ¿no? Sí, es producto. Sí, claro. Y se vende, hasta salen tazas de Salen El Hombre tazas. Camaleón, aparecen gorros, aparece ropa de El Hombre Camaleón. A ver, yo creo que Selig es una gran crítica a la sociedad norteamericana en muchos sentidos. En muchos aspectos. Sí,
esta idea también de tomar una figura pública y explotarla hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Al máximo. Hasta que la destruyes. Hasta que la destruyes, ¿no? Porque finalmente cuando empiezan a decir que las esposas salen, Sí. comienzan a salir en los medios y desde ahí comienzan a destrozar la vida de Y así de como, Selig. o sea, la sociedad también es un poquito, pues, bipolar. Porque así como lo aman al principio, Sí, sí. de repente ya es la figura del odio, ¿no? Y en él recae lo peor de la sociedad, hasta lo empiezan a acusar de comunista, Exacto, lo empiezan a acusar de un montón de exacto. cosas, ¿no? Y entonces dices, o sea, pero 5 minutos antes lo amaban, ¿no? Y todos los artistas querían estar con él. Y ahorita, de que ya empieza a entrar en escándalos, ya lo odian, ¿no? Pues Y es lo que pasa. Oye, pues es que es lo que pasó, por ejemplo, cuando... Por favor, recuerden cómo se llama este programa. Sí. Cuando John Lennon declara que son más populares que Jesucristo y descontextualizan la entrevista, los Beatles acaban siendo los demonios. Sí, ¿no? claro. O sea, antes los amabas, comprabas sus discos, sus pelucas, sus vasos, sus plumas, y a partir de esta declaración destrozas a los personajes, ¿no? Sí. Pero a diferencia de la película, los Beatles lograron ponerles huevos a estos Sí, claro, comerciantes, totalmente, ¿no? Y entonces, en el caso de Selig, pues entra en una crisis y le regresa la enfermedad, ¿no? Sí. Y entonces vuelve a tener personalidades hasta que llega a la Alemania nazi y que ya eso no les vamos a platicar, ¿no? No, porque el final es increíble. El final es muy extraordinario. ingenioso, muy, muy ingenioso. Y además no olviden cómo inició su problema. O sea, no haber aceptado que había leído Moby Dick, y al final la película termina, Sí. no decimos cómo. Yo creo que es la risa. Es el gran chiste. Sí, el momento en el que Woody Allen se esperó el momento preciso para sacar ese chiste. Sí, sí, Porque sí. de verdad, cuando yo la estaba viendo otra vez, no me acordaba de ese chiste y me sacó una carcajada auténtica, Sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí, no sí. mames, sí es cierto. Sí, sí, sí. O sea, se demuestra el gran humorismo de este Totalmente. cabrón, ¿no? Y que desgraciadamente, ya lo platicamos en algún programa tú y yo, Daniel, también es cierto que Chespirito vio mucho a Woody Sí. Allen y lo que hizo es convertir los chistes de Woody Allen en mierda, ¿no? Sí, sí. Sí. Basta ver en esa infame película Música de Viento. Ujú. Hay muchas escenas, o sea, Música de Viento, para que no la busquen, es de un tipo que cuando se siente nervioso, pues empieza a tirar pedos, ¿no? Ujú. Por eso se llama Música de Viento. Ujú. Y resulta que cuando quiere curarse de este problema, recurre a varios psicoanalistas, ¿no? Y, o sea, las escenas de psicoanálisis son Se marca la robó registrada a Woody Allen. Y, o sea, ahí se las fusiló totalmente Chespirito. O cuando en Bananas En Bananas. están haciendo El juicio. y que él es el acusado y al mismo Al tiempo, mismo tiempo, es su abogado, el abogado. ¿no? Y hace ese chiste de que se para es el abogado, se siente es el acusado. Sí. Eso se lo robó el Chespirito Totalmente. en un capítulo del Chapulín Colorado, Sí. ¿no? Y lo convirtió en una mierda, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, sí. Woody Allen, es la primera vez que hablamos de él y conste, y estarás de acuerdo, Daniel, que tú y yo somos fan de Woody Allen. Mucho, ¿no? mucho. Y la Quizá verdad, por eso nos dejaron solos. sí, porque güey. a lo mejor Le sacaron a Woody Allen. el Javier y el Josué, dije, ay, que se queden con su pinche ídolo Woody Allen. Sí, El pelirrojo del Woody Allen, ¿no? así es. Sí, que afortunadamente sigue vivo y afortunadamente sigue haciendo cosas fregonas, Sí. ¿no? Aunque sí es cierto, de pronto se vuelve repetitivo, pero siempre es interesante ver el Sí, cine claro, de Woody también Allen. es como una especie de ruleta, ¿no? O sea, Sí. si eres tan prolífero, sacas una película al año. Prolífico. Prolífico, perdón. ¿Qué dije? Ay, Prolífero. qué güey, perdón. Sacas una película al año. Pues en determinado matemáticamente en algún momento la tienes que cagar y en algún momento vas a tener un gran acierto. A ¿no? ver, rápido. La mejor película para ti de Woody Allen y la peor La mejor película para ti. para mí es Annie Hall. Annie Hall, Annie Hall, que algún día Que la tenemos que hacer. que ganó el Oscar. Ganó el Oscar. Porque Eh, es una comedia romántica que rompe todos los estereotipos de De la comedia acuerdo. romántica. Y además aparece una hermosísima Diane Keaton. Sí, ¿no? para mí sí es la mejor película. ¿Y la de peor? Woody Allen. La peor, híjole, vamos a tener una discrepancia porque yo tendría que decir, no sé si estoy entre Interiores o híjole, no, sí creo que Interiores. Interiores, Sí. de plano. ¿Te De pareció plana, aburrida? Aburridísima, Es eso que sí. esperas algo de Woody Allen. Claro, Y lo claro. que hizo Woody Allen en Interiores, a ver, rápido, para que ya acabemos, hizo un homenaje a Bergman Sí. en esa película. Y él lo reconoce, ¿no? Dice, yo quería hacer un homenaje a Bergman y le quedó una película, a mí me gusta mucho por los diálogos. esa Sí, claro. película.
A ver, ahora tú No, pregúntame a mí. pero yo creo que sí hay una peor. Yo creo que Sí, sí hay ¿cuál? una peor, que sería la de Magia a la luz de la luna. Ah, Esa yo la pondría como yo más también estoy de abajito, acuerdo contigo. que ya es de sus últimas, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Incluso yo iba año con año a ver y en Sí. esa película creo que la vi con un muchacho. ¿Cómo se llama el greñudito este que luego viene al programa? ¿Cómo se Javier. llama? No, el ¿Josué? greñudo este que habla de... ¿De filósofos? De filósofos. Ah, sí. Josué Jude. Ah, este güey, con él la vi. Y él no lo va a decir, pero me quedé dormido un buen rato ¿Sí? en esa película. Híjole. Sí, man. Y sale esta. ¿Cómo se llama? Esta... Watson. Emma Emma Stone, sí, Emma Stone. Emma sí. Watson, te iba a decir. Emma Stone. Sale Emma Stone. El señor Manson te acaba Por de- acá nos acaban de Emma soplar. Stone. Qué ojos de Emma Stone. Sí, no, Ah, y, bueno. y que se contrapone con la que le siguió, que fue la de Un hombre irracional, que esa sí me Esa gustó es mucho. una maravilla. Esa sí me Esa es gustó una mucho. maravilla. A mí me cuesta trabajo pensar cuál es la mejor película de Woody Sí. Allen, pero yo personalmente quizá la película que más me gusta, y fíjate que no le he hecho tanta promoción, es Crímenes y Pecados. Sí, gran película. Crímenes y Pecados me parece que es impecable en el Sí. guión, no te esperas el final. No, Y además, aquellos que dicen, ay, ¿qué mensaje te dejó la película? ¡Huevos! ¡Huevos! jamás. No, o sea, él Exacto. te va a decir, órale, güey. La realidad es La esta. realidad es La realidad es esta. esta y aparte todo es culera. Sí, sí, exactamente. O sea, Crímenes y Pecados me Crímenes y parece Pecados. impecable. Rápido, Bala sobre Broadway, ¿no? No, otra gran película. Híjole. Otra gran película. No, a ver, vamos a proponerle a estos güeyes que ahorita no están, si hacemos Sí. un programa sobre Woody Allen, ¿no? ¿Sí? Tendríamos que, porque, o sea, tiene como 80 películas. Están cantando por allá El- Frozen. Sí, están cantando Frozen. Vamos a hacer un programa sobre Frozen, ¿no? Pero bueno, Vámonos, Daniel. que Vámonos. Cierra el programa. pues vean Woody Allen. Sí. Vean Woody y Allen. Selig. Selig es una muy buena película para entrarle a Woody Allen. Ujú. De verdad, o sea, si no han visto ninguna de Woody Allen, Además, están baratísimas. Sí, Daniel. también, Es que te también. puede costar 60 varos. algo así. Sí, Y en original. esta de Selig la consiguen en cualquier lado. Sí, Es una de sí, sus sí. más populares, Sale ¿no? Selig con Z, Zeling, Leonard Selig. Sí. Pues muchas gracias, hasta luego. Apaga tu FM y sintoniza Bigger Than Jesus y Helter Skelter Radio solo por YouTube o descarga nuestro programa a través de iVoox. Sé parte de la comunidad de Skelter y ayúdanos a difundir para que sigamos creciendo. Puedes dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal. Nos estaremos escuchando cuando queramos.